Brasil hoy cumple 199 años de independencia. Y eso, fiesta nacional, tenía un condimento especial hoy, que el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, convocó a marchas o a manifestaciones masivas en Brasilia, en Sao Paulo y aparentemente, hasta donde yo pude leer, ahí hubo en otras partes, pero él estuvo en esas dos. Pero tenía un foco muy claro de crítica y de ataque, si se puede decir, a otro de los poderes del Estado, la justicia. Tomamos contacto con Francisco Tagle, analista internacional académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes. Francisco, buenas noches, gracias por recibirnos, como siempre. Buenas noches, Matías. Muchas gracias a usted. Se puede decir, uno lo ha leído, por eso pregunto hasta qué punto no es una salida de madre. Decir que esto fue un intento de golpe blanco. Él está en el gobierno, pero un intento de golpe me recordó Fujimori en los 90, de amenazar como lo hizo a la justicia brasilera. Sin duda, lo que hizo en el día de hoy el presidente de Brasil está en el límite o en el filo de eso. En este sentido, Jair Bolsonaro, por ejemplo, en sus discursos que dio hoy día tanto en Brasilia como en Sao Paulo, como tú bien decías, Matías, por la celebración de los 199 años de la independencia de Brasil, por ejemplo, en esos discursos, Bolsonaro dijo una frase tal como esta, por ejemplo: o el jefe del Poder Judicial le pone fin, se refiere a unas causas que está llevando el Poder Judicial en su contra, o puede pasar aquello que no queremos. No sabemos a qué se refiere con aquello que no queremos, que dice Bolsonaro. O también dice en esos mismos discursos, hoy día dice, por ejemplo, necesitamos echar al Supremo porque está corrupto, soltó a los delincuentes y detiene a los trabajadores. Es decir, bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo esto, pero sin duda es bastante preocupante las frases que emite el presidente de Brasil. ¿Y por qué las emite? Bueno, porque Bolsonaro lleva a lo menos unas semanas en una franca guerra con el Tribunal Supremo de Brasil, que vendría siendo nuestra Corte Suprema, porque se han abierto causas en contra de seguidores de Bolsonaro por supuestas fake news que lo ayudaron a ganar el año 2018. O supuestamente se cree que lo ayudaron a ganar el año 2018 en realidad. Eso es difícil de probar, y asimismo, estas causas también ahora están llegando hacia él porque se ha abierto un nuevo enfoque que trata de averiguar quién ha financiado a estas cuentas, sobre todo de Facebook, para realizar estas fake news. Por eso es el enojo de Bolsonaro con la Corte Suprema de Brasil. No olvidemos que también hace un par de semanas atrás Bolsonaro trató de destituir en el Senado a uno de los jueces que está llevando estas causas. Ahora, ¿cómo es la reacción de la oposición, de los miembros de su propio gobierno, en el Parlamento, la clase política? Porque esto parece ser una acción muy de Bolsonaro, muy propia. Tendrá sus seguidores, pero me imagino que hay una clase política que incluso le puede gustar el gobierno de Bolsonaro, pero que no sé si en buen chileno apaña una gestión o una amenaza tan peligrosa como esta. Claro, habrá que ver si esto, ¿no es cierto?, es una salida de discurso de Bolsonaro, o si realmente hay algo más detrás de todo esto. En este sentido, por ejemplo, Bolsonaro no está pasando por su mejor momento. Las encuestas señalan claramente que Lula da Silva tiene la primera opción para transformarse en el próximo presidente de Brasil en estas elecciones que se realizarán a fin de año. Por ejemplo, Bolsonaro está marcando una aprobación de tan solo un 24%. En ese sentido, como tú bien decías, Matías, la clase política brasilera realmente está en una encrucijada. Si bien Bolsonaro cuenta con adherentes en el Parlamento, tiene parlamentarios que son partidarios, ¿no es cierto?, de gobierno. Sin embargo, sin duda, estas frases, a mi entender y parecer, sin duda complican, sobre todo a un sector político que, si bien
si bien apoya a Bolsonaro, no realmente está de acuerdo con todas estas cosas que señala el mandatario. Claro, porque hay otras alusiones directas, por ejemplo, a Moraes, que es uno de los jueces que está investigando, que dice no le voy a hacer caso a lo que él diga. ¿Y usted se imagina un presidente de un país que dice que no le va a hacer caso a un juez? ¿Es Claro, desacato? Todavía no le da ninguna orden, ¿no? Pero están adelantándose que va a actuar en desacato el presidente de la República de un país. Eso es muy y grave, no solo eso, Matías, Bolsonaro también ha puesto en duda las elecciones. las En ese elecciones. sentido, Bolsonaro es muy crítico del voto electrónico. Mm. Recordemos que en Brasil, no nos olvidemos del tamaño que tiene Brasil, el voto electrónico ha sido como una suerte de solución, se implementó a partir del año 1996 para tratar de aumentar la participación del país en las elecciones. Sin embargo, Bolsonaro ha puesto una y otra vez en duda el voto electrónico. Incluso señala, por ejemplo, ha señalado que la elección que llevó a Dilma Rousseff a la presidencia en 2014 fue hecha con trampa, por ejemplo. ¿Y por qué supuestamente Bolsonaro dice esto, según sus opositores? Es para poner en duda los resultados de las elecciones de un posible triunfo de Lula en estas elecciones de fin de año. Bueno, ha dicho que solo Dios lo va a sacar de ahí. Exacto. Bueno, y por eso, Ese si mesianismo hacemos... no es broma, ese mesianismo obedece también a su origen de apoyo de muchos grupos ultrarreligiosos, por una parte, no todos naturalmente, pero sí tiene una base electoral de grupos evangélicos importantes, pero también tiene que ver con esta eternización, nos recuerda a los monarcas absolutos. Es una cosa muy curiosa, por no decir muy preocupante, ¿no? Bueno, una de las grandes problemáticas que ha experimentado América Latina desde el retorno de la democracia es un poco esto, ¿no es cierto? Si bien presidentes que llegan democráticamente al poder son presidentes que les ha costado dejar, asimismo, este poder al cual asumieron democráticamente por un periodo de tiempo determinado. También, Matías, hay otro factor importante. No nos olvidemos que un porcentaje importante, casi la mitad de los ministros de Bolsonaro, vienen del mundo militar. En cierta medida, él mismo también El viene del mismo, mundo claro. militar. No quiero decir con esto que hay un intento de golpe de Estado, ni mucho menos, pero sin embargo es un factor importante, ¿no es cierto?, a tener en consideración. Recordemos que hace unos meses atrás, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de Brasil, en cierta medida, le hicieron ver una cierta molestia por cuando Bolsonaro, ¿no es cierto?, destituyó a varios de sus ministros, por ejemplo. Por lo cual, en Brasil, la discusión política está yendo más allá de los cánones, ¿no es cierto?, habituales del mundo político. Eso está yendo ya a una pelea frontal con el Tribunal Supremo, y también el ejército, en cierta medida, ha demostrado cierta disconformidad con Bolsonaro. Bueno, recordemos que no solamente tiene problemas con la justicia ordinaria, se puede decir, sino la justicia, no es justicia, pero en el ámbito político, porque hace poco se especuló con la posibilidad de que hubiese un impeachment, la misma herramienta que terminó sacando del poder a Dilma Rousseff. Ahora, no prosperó, pero tenía 3 o 4 llamados o 3 o 4 invocaciones para poder llevar adelante un impeachment. El que no se haya producido no quiere decir que a lo mejor con este tipo de cosas alguien estima que ha vulnerado o ha traspasado los límites de sus facultades presidenciales y que se le quiera acusar. Es decir, mueve una ficha delicada, muy desafiante al resto de la política brasilera, y veremos cómo va a reaccionar. Por supuesto, y también hay que tomar en cuenta que si bien las elecciones de este año, ¿no es cierto?, donde Bolsonaro intentará repostularse nuevamente por un segundo periodo, y un Lula que ya está haciendo, entre comillas, y no oficialmente, una suerte de campaña, ya ha estado visitando algunos estados, etcétera, bueno, van a poner a prueba al gobierno de Bolsonaro, y justamente está marcando poco en las encuestas. Asimismo, está enfrentando una crisis económica importante, una sequía. Brasil está con una importante sequía, donde hay zonas de Brasil donde se ha llamado a cortes de luz, por ejemplo, Sí. y asimismo un Bolsonaro que, si bien la pandemia está, podríamos decir, un poco amainando, no nos olvidemos que Brasil hace unos pocos meses estuvo realmente en una crisis brutal Si no me por la equivoco, pandemia del COVID-19. si no me equivoco, está con un poco menos de 500.000 muertes. Era Exacto, 450 y algo mil. exacto.
580.000, por lo menos la cifra que manejo yo, de muertos a causa del COVID. Y en ese sentido, también este es un dato importante, Matías, esta pelea que tiene Bolsonaro con el Tribunal Supremo no es de ahora, viene desde cuando empezaron las cuarentenas, en donde el Tribunal Supremo dio autorización, recordemos que Brasil es un país federal, dio autorización a que cada estado manejara las cuarentenas a su modo. Y este fue el primer inicio de esta confrontación entre el gobierno y el Poder Judicial, porque en el fondo, claro, Bolsonaro, recordemos, que tuvo una relación bastante especial, por decirlo menos, con el COVID-19, ¿no es cierto? Primero lo negó, primero le restó importancia, fue contrario a las cuarentenas, etc. Por lo cual, esta pelea que tiene Bolsonaro con el Poder Judicial no es de ahora, sino que se arrastra desde inicios de la pandemia. Y hay que ver cómo sigue. Un Poder Judicial, ojo, que ha sido bastante protagónico. No nos olvidemos que este mismo Poder Judicial fue el que anuló en los primeros meses de este año las condenas por corrupción a Lula da Silva, y que lo permiten estar hoy como candidato a la presidencia. Y como palabras sacan palabras, claro, recordemos que Bolsonaro hoy amenazó al Tribunal Supremo con un golpe de Estado, eso dice Folha de São Paulo en su portada, predica la desobediencia a los eventuales fallos en su contra de parte de la justicia y asegura que solo la muerte lo hará dejar la presidencia. Bueno, palabras sacan palabras. Fíjate que ya hay columnistas en algunos medios que dicen o le quitamos a Bolsonaro o él implementa el poder o él implementa una dictadura, dice un miembro del Poder Judicial. Así es, esta es la escalada de unos y otros, y lo más curioso y la paradoja, ¿sabes cómo se llama? Lo leí hace muy poco. La plaza en Brasilia donde hizo su meeting se llamaba la Plaza Separación de Poderes, o los tres poderes del Estado, algo así, que es todo lo que él no está respetando. Pero en fin, Francisco Tagle, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. A ti también, muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.